Usted como consejero ha presentado una denuncia, tengo entendido, por presuntas irregularidades cometidas por la Superintendencia de Bancos y la Junta de Política y Regulación Monetaria respecto a la fijación de las tasas de interés de los préstamos en el año 2019. ¿Nos puede resumir cuál fue la presunta irregularidad? Gracias, Jimmy, por tu pregunta. Voy a ser lo más claro posible. En el 2019 se modificaron los segmentos de las tasas de interés. Y esto fue producto de una solicitud del Banco de Guayaquil realizada a la Superintendencia de Bancos, quien al final se convirtió en institución tramitadora para que la Junta de Política Monetaria, a la cabeza del economista Richard Martínez en ese momento, modifique los segmentos de las tasas de interés y por lo tanto se perjudique a la pequeña empresa con intereses de hasta el 30% en los créditos que se entregaban por parte de la banca privada. Esta modificación de estos segmentos a las tasas de interés, de acuerdo al mismo informe presentado por la Superintendencia de Bancos, permitió un incremento de las utilidades en más de 67 millones de dólares por parte de la banca privada. No nos olvidemos que en este año, en el 2019, el Producto Interno Bruto ecuatoriano estaba a la baja, es decir, la producción nacional estaba en una recesión, había pérdidas de empleo, había empresas que ya estaban cerrando en ese año y a pesar de la crisis económica que ya se vivió en el 2019, desde el 2018 en realidad, la banca privada en el 2019 obtuvo unos récords históricos de utilidades. Y a partir de allí nosotros iniciamos esta investigación porque no era coherente que frente a miles de empresas que estaban teniendo dificultades económicas, la banca privada haya logrado unas utilidades nunca antes vistas. Y es por eso que lastimosamente nos encontramos con esta documentación, con esta información, que lo que nos hace ver es cómo un banco privado solicitó la modificación de los segmentos de las tasas de interés para beneficiar en este caso, a los bancos privados a desmedro de las pequeñas empresas que fueron las que se perjudicaron con estas tasas, altas tasas de interés y que hasta ahora, hasta el día de hoy, siguen pagando esos altísimos costos. Claro. Ahora, esta gestión que hizo el banco a que usted hace referencia, ¿estaba prohibida por la ley? ¿Se mantuvo a lo mejor en bajo perfil la resolución de la llamada junta bancaria? ¿Qué pasó? ¿Qué mismo pasó? Porque esto, vamos a ponerlo en términos castizos, revienta recién. Sí, así es. Desde hace un año que inicié las investigaciones, nos hemos encontrado a lo largo de este proceso con varias dificultades, Jimmy. Una de esas dificultades, y la primera que tuvimos que sortear, fue un comunicado por parte de la superintendenta de bancos diciéndonos que la información que nosotros estábamos solicitando era de carácter reservado. No nos olvidemos que... Como las vacunas, como la lista de las vacunas, más o menos. Jimmy, como las vacunas, como la venta del Banco del Pacífico, como todos los procesos de privatización que ha llevado adelante este gobierno. Es decir, es la herramienta que se ha utilizado para ocultar muchas de las irregularidades cometidas durante estos 4 años de gobierno. A pesar de esa reticencia de entrega de información por parte de la Superintendencia de Bancos, logramos luego en agosto de este año anterior que la información se me entregue por parte de la Junta de Política Monetaria Financiera y desde ahí hemos podido reconstruir un poco esta historia que les estoy contando el día de hoy, que narra cómo un banco privado emite una solicitud y a partir de esa solicitud se suben las tasas de interés del segmento de microcréditos. ¿Y hay forma de revertir esa medida? Sí, en realidad lo que sucedió fue que esta medida fue vigente durante un año, desde diciembre del 2018 hasta diciembre del 2019. Luego, en diciembre del 2019,
un informe del Banco Central presentado a la misma Junta de Política Monetaria Financiera hace que las tasas de interés vuelvan a lo que eran para el año 2018. Pero durante el 2019 ya se lucró bajo esos intereses, ya se modificó las tasas de interés durante ese año y se perjudicó a la pequeña empresa, digamos, durante todo ese año. De lo que encontramos en el informe del Banco Central es que, claro, habían un impacto negativo para las pequeñas empresas, habían lucrado demasiado los bancos y es por eso que tuvieron que retroceder y volver a los segmentos anteriores como estaban contemplados en el 2018. Y ahora, en este momento, ¿en qué estado está esa denuncia? ¿Está en alguna instancia judicial o está todavía en investigación? ¿Se han tomado declaraciones? ¿Cuál sería el presunto delito? Nosotros estamos ante un posible tráfico de influencias, Jimmy. ¿Por qué? Además, porque en ese entonces el superintendente de bancos encargado, Juan Carlos Noboa, no nos olvidemos acá, fue el Consejo de Participación Transitorio el que durante algunos meses designó autoridades de manera de encargo. En el caso el caso de la Superintendencia de Bancos designó como superintendente encargado a Juan Carlos Noboa durante alrededor de 3 meses. Durante esos 3 meses, Juan Carlos Noboa lo único que hace es tramitar esta solicitud del Banco de Guayaquil y se logra modificar las tasas de interés de los pequeños empresarios. A partir de esta información que les he presentado el día de hoy, el Consejo de Participación abrió el día miércoles una investigación. Esperamos que esta investigación pueda ser rápidamente dilucidada, aprobada y canalizada a las autoridades competentes. Más allá de eso, yo he enviado esta información a la Asamblea Nacional para que sean los asambleístas también los que puedan, en función de sus competencias, fiscalizar e investigar más a fondo la información que yo estoy entregando durante la semana anterior y durante esta semana. A ver, sociólogo, perdón, le saluda Alondra Santiago. Son temas complicados también que hay que tratarlo para que toda la ciudadanía entienda qué es lo que está pasando con las pequeñas y medianas empresas. Y yo estaba leyendo esta denuncia y habla de que todo lo que ha sucedido explicaría el incremento de utilidades de la banca privada, que pasó de los 554 millones de dólares en el 2018 a los 616 millones de dólares en el 2019. Esto, mientras se beneficia a la banca privada, ¿cuál es el perjuicio neto que pueden sufrir las pequeñas y medianas empresas? Justamente es ese, Alondra. Los 67 millones que se registraron como un excedente de utilidades de la banca privada, ese dinero lo sacaron de algún lado y ese lado fue justamente de las pequeñas y medianas empresas que lastimosamente se vieron perjudicadas por una medida que beneficiaba a la banca privada. Lo contradictorio de esto es que aquí vemos nuevamente cómo unos intereses particulares, puntuales, de un pequeño grupo se imponen a pesar y en contra del beneficio de las grandes mayorías de este país. Los pequeños empresarios que fueron al final los perjudicados, porque son aquellos que tienen ingresos de entre 100,000 a $1,000,000 anuales, registran en este país más de 500,000 de empleos. Estamos hablando de una economía de la pequeña empresa, en este caso, que genera más de 10,000 millones de dólares en ventas anuales y que lastimosamente, en función de las decisiones que tomó la Junta de Política Monetaria, fueron más grandes los intereses de un grupo pequeño de banqueros que los intereses de estas grandes mayorías que generan empleo, producción y que dinamizan la economía de este país. Y hablando de esos intereses, por ejemplo, estaba leyendo también que la superintendente de bancos se negó a entregar esta información. Los intereses también vienen por parte de funcionarios o instituciones que deben hacer pública una información que debería ser pública, asumo, ¿no? Si ustedes lo piden, deberían darle, ¿no? Sí, en un primer momento ese fue el pretexto o la herramienta que se intentó utilizar para no develar o
para no transparentar esta información que nuevamente se traduce en una forma, entre comillas, técnica de modificar los segmentos y así beneficiar a unos pocos. Y para mí, permítanme hacerles aquí una reflexión, para mí no hay corrupción más grande que la de volver legal lo ilegítimo. Este es un ejemplo muy claro de lo que la gente conoce como robar legalmente. Es decir, hicieron las modificaciones reglamentarias para beneficiar a unos pocos en este país, y eso lo hicieron a desmedro de una gran mayoría. Lo que nos preocupa a nosotros es que este caso debería ser investigado por las autoridades de control, la Fiscalía, la Contraloría, y deberíamos encontrar responsables, porque no puede ser posible que 67 millones de dólares que se sacan de la empresa, de la pequeña empresa que genera trabajo, vaya a las utilidades y a los bolsillos de unos pocos banqueros. Gracias, sociólogo. Juan Javier Dávalos, él es consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que está investigando pues este inusual incremento de los intereses para los pymes que significaron pues 68 millones de dólares de aumento de utilidades en la banca. Que tenga usted un buen día, sociólogo. Gracias. Un gusto. Muchas gracias.